los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar gracia a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre amado, gracias por ser nuestro consejero. Tu palabra dice: Padre eterno, príncipe de paz, consejero admirable. Gloria a tu nombre, tú eres nuestro consejero. Gracias por eso, porque tus consejos nos llevan a buen puerto, porque tus consejos, papá, nos hacen vivir una vida rica y abundante en comunión contigo, papá. Gracias por eso, porque todos los que estamos aquí hemos entendido que los mejores consejos, los verdaderos consejos, los consejos que llevan a la vida eterna, solamente son tuyos, papito. Gracias. Y todas estas cosas queremos aprenderlas hoy, Padre, a través de la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Todos en la vida necesitamos que nos aconsejen, pues no sabemos cómo actuar frente a distintas situaciones. Por ejemplo, la mamá que tiene el primer hijo anda puro preguntando, ¿sí o no? Oye, ¿qué acá? ¿Y cuánto hay que darle? ¿Y por qué le da esto? ¿Y cuántas cucharaditas preparo la leche? ¿Y qué dice la mamá de la mamá? ¿Sí? ¿La mamá de la mamá? No, hay que hacerlo aquí, hay que hacerlo. Oye, es que el agua se hierve y después se hervir, pero puedes hacerlo con agua directo de la tetera. Ya, entonces necesitamos consejos, ¿no es cierto? Los empresarios: oye, tengo un capital que me llegó y quiero invertirlo. ¿Qué hace el empresario? ¿Va y lo invierte en cualquier cosa que se le ocurrió? ¿O pregunta: ¿en qué puedo invertir? ¿Cierto? También nosotros cuando estamos enfermos necesitamos consejos. Yo tuve que ir al médico porque yo siempre me medicaba a mí mismo, pero esta vez dije: no, voy a hacerlo bien, ordenadito. Fui al médico, me recetó 3 o 4 remedios, no, 2 nomás, y uno era re caro. Bueno, y tomé los remedios que el médico dijo y me hice aconsejar por un médico. Gloria al Señor. Ahora, ¿quién de nosotros no ha necesitado el consejo de un profesor? ¿No es cierto? El profesor está enseñando cosas. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se resta? ¿Cómo se suma? Yo era re malo a la resta. Bueno, para muchas cosas soy malo. Pero yo siempre he requerido, necesitado consejos de profesores. ¿Ya? Aquí no entiendo esto, acá, allá. ¿No es cierto? Ni hablemos de los abogados, porque ellos son profesionales del consejo. Ellos viven aconsejando a la gente: tienes que hacer esto, tienes que acá, hay que sacar esto, otro, para allá, hay que ir al impuesto interno y sobornar a los inspectores. ¿Cómo se llama el abogado famoso este? Se me olvidó el apellido. Claro, entonces necesitamos consejos, pero los consejos de Hermosilla fueron re malos, porque hay varios presos. Y no vaya a ser cosa que nosotros nos hagamos aconsejar por consejeros malos y después suframos las consecuencias. De eso se trata este tema. Hay que saber con quién nos aconsejamos. En general, todas las especialidades, profesiones están constituidas para aconsejar a otros, para ayudar. Nuestros consejos, por lo tanto, el consejo que nos dan es muy importante, ¿cierto?
tú puedes ser aconsejado o puedes ser bien aconsejado o mal aconsejado, y eso va a depender del éxito que tú tengas. De eso va a depender si avanzas o retrocedes en lo que te has propuesto, ¿no es cierto? Hay consejos malos que, chura, perdí todo lo que... porque me aconsejaron mal. ¿Ya? En la Escritura hay múltiples ejemplos de cómo influyen los consejos que nos dan cuando necesitamos tomar una decisión, ¿cierto? Múltiples ejemplos. Si tienes un buen consejero, tu destino será muy bueno. Si tienes un mal consejero, tu destino será malo. Un mal consejero te manda a la ruina. Definición de consejo: dar orientación, guiar, ayudar a tener claridad ante un propósito determinado. Yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿A quién le pregunto? ¿Cierto? Entonces yo me hago aconsejar. Gloria al Señor. El primer mal consejero que hubo en toda la humanidad, ¿quién fue? Un consejero que nos tiene... fue la serpiente. El primer mal consejero fue la serpiente, ¿no es cierto? La serpiente aconseja a Eva a ser como Dios. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. Y Eva comió, primero le creyó y segundo comió. ¿Cómo estuvo ese consejito? Y al hombre, Eva al hombre le dijo, y al hombre, ¿no es cierto? Eva fue y le dio a su marido, eso dice la Escritura. Entonces, vamos a hablar de Adán ahora, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo estuvo ese consejito? El consejo más malo que hemos aceptado, que el hombre aceptó, fue el de la serpiente, que nos llevó a la muerte. ¿No es cierto? Porque la consecuencia de Adán fue de un extremo a otro extremo, ¿no es cierto? Dios le preparó lo que nosotros llamamos, la Escritura llama, pero que nosotros cuando queremos decir algo bueno, decimos la misma palabra: estoy como en el Edén. Cuando usted se siente dichosa, llena, plena, estoy como en el Edén. Bueno, Dios le preparó un Edén al hombre. Le preparó Edén a Adán y a Eva. Podían comer, podían hacer todo lo que quisieran. Tener lo primero que era tener comunión con Dios, ser un hombre hecho perfecto, con poderes y capacidades superiores a las que ahora algunos hombres tienen. Entonces cambió el Edén por espinos y abrojos, porque no siguió el consejo de Dios: no comas de este árbol. Siguió el consejo de la criatura: come y verás que te va a ir bien. Por eso existen los cementerios, porque no aceptaron el consejo del Señor, ¿cierto? Entonces, ahora usted se levanta tempranito, ¿no es cierto? Y dice: pucha, me tengo que levantar a trabajar. Y la sociedad está montada en eso: en dolor, sacrificio, enfermedad, muerte, sin sabores de la vida, traiciones, ¿no es cierto? Estafa, robo, por todo lo malo, por no aceptar el consejo de Dios. Y esto lo recalco porque cuando usted no acepta el consejo de Dios, o acepta un consejo que no viene gestado por el Espíritu,
Espíritu de Dios, a usted le va a ir mal. Y a mí me va a ir mal. Nos va a ir mal. Ahora, hay un ejemplo acá de Sara y Abraham, ¿no es cierto? Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová no me ha hecho estéril. Te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el consejo de Sara, ni tonto ni perezoso. Dijo: no es mala idea, ¿eh? Ya, no sigamos. Entonces ocurrió que Abraham se allegó a Agar y tuvieron un hijo. ¿Qué consejo le había dado Dios a Abraham y a Sara? Que se fueran a esa tierra donde iban a... ¿Qué iba a pasar en esa tierra? Iban a ser bendecidos como las estrellas del cielo, y que iban a tener un hijo porque iban a ser padres de una gran familia, ¿no es cierto? Iban a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Entonces Dios les decía: te conviene esto, anda para allá, anda para acá. Consejos iban y venían, pero no aguantó Sara el tiempo, se vio a sí misma. Muchas veces nosotros nos vemos a sí mismos, y a mí me ha pasado, me veo débil. Sara se vio débil, Sara se vio con años. ¿Cuántos añitos tendría? Unos 90, 80, 100, los que quieran. Entonces flaqueó su fe y no siguió creyendo en que Dios podía darle descendencia. O sea, ella se aconsejó a sí misma y dijo: yo estoy débil, ya no pasa nada conmigo, y yo quiero que Abraham, mi esposo, y yo tengamos descendencia. Por eso se le ocurrió aconsejar a Abraham que tuviera un hijo con Agar, ¿cierto? Entonces tuvo un hijo la egipcia de Abraham. ¿Cómo se llamó? Ismael, ¿no es cierto? Pero antes de que naciera Ismael, Agar estaba gordita y se paseaba delante de Sara. Qué interesante, tan humano este relato es tan humano y tan verídico, ¿ah? Y se paseaba, ¿no es cierto? Le sacaba pica Agar a Sara. ¿Y qué empezó a pasar en la mente de Sara? ¿Cierto? Empezó a dar raya con Agar. Así que llegó el tiempo en el cual Dios cumplió la promesa a Abraham y Sara quedó esperando un bebé que nació y se llamó Isaac. Y en el transcurso en que el niño Ismael empezó a crecer, el niño Ismael empezó a burlarse de Isaac. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Ya Sara le tenía ojeriza a Agar, cualquiera la habría tenido, ¿cierto? Eso es natural, ¿no es cierto? Se te sacan pica, pasan para allá, pasan para acá, te mira con desdén, así dice la escritura. Entonces el Ismael empezó a molestar a Isaac, y vino Sara de nuevo a hablar con Abraham. Pero Dios había advertido a Abraham: oye, va a venir Sara y te va a decir algo, y tú atiéndela ya, hácele caso. Entonces vino Sara: Abraham, quiero que Agar y su niño se vayan fuera de aquí, porque no va a heredar con mi hijo. Ismael no va a heredar con mi hijo. Y le hizo caso, ¿no es cierto? Y Abraham dice que sufrió, dice otra palabra, pero sufrió tener que despedir a su hijo primero.
porque también tenía afecto de Abraham, ¿no es cierto? Así que sufrió, por eso Dios le dice, tienes que hacerle caso a tu mujer. Así que Abraham tomó agüita y esto, lo otro, y salieron al desierto. Muy interesante la historia, leanla. Ahora, el consejo de Dios no lo aceptaron, ¿no es cierto? Quiso hacer un bypass, quiso ayudarle a Dios, Sara, pero no resultó como Sara había imaginado, y aparecieron en vez de una, dos criaturas. Y ahora, como consecuencia de ese consejo apresurado y con falta de fe, esas dos criaturas están peleando hoy en día, ¿no es cierto? Y en la constitución política de uno de ellos dice que la razón de existir es aniquilar a Israel, la descendencia de Isaac, y los musulmanes son la descendencia de Ismael. Imagínense que el consejo, ¿no es cierto?, al no tomar en cuenta el consejo del Señor, estamos en guerra, a punto de que se extienda la guerra a armas más poderosas, ¿no es cierto?, y más letales como la bomba atómica, ¿no es cierto? Por un simple consejo, ¿no? Abraham, sabes que ya Dios no pasa nada, así que allégate a esta egipcia. Por un simple consejo. Un simple consejo puede llevar a la destrucción, a usted y a mí. ¿Quién la está aconsejando a usted? ¿Quién le da consejo? ¿Por quién toma decisiones? ¿Quién le ayuda a pensar? ¿Quién está influyendo sobre usted? Gloria a Jesús. Y esta es la última. Es más complicado explicar esto, pero lo hice lo más simple posible. Murió Salomón. ¿Quién era Salomón? Hijo de... Y la característica de Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, ¿no es cierto? Murió Salomón y lo sucedió su hijo, y se llamaba Roboam. Roboam, ¿no es cierto?, sucede a Salomón, y Roboam tiene que tomar decisiones. Imagínense, a cargo de un país, a cargo de un reino, el reino de Israel. Entonces dice: voy a llamar a los ancianos de la ciudad y les voy a preguntar cómo debo gobernar este reino. Y llamó a los ancianos, y los ancianos le dijeron así, aquí, allá, esto, lo otro, arriba y abajo. Y él se quedó pensando, no, parece que no le gustó mucho, porque dijo: no, voy a llamar a unos amigos míos que son jóvenes, estos viejos son tan más viejos que mi abuela. Voy a llamar a mis amigos y ellos me van a aconsejar. Entonces llamó a sus amigos, y los amigos le aconsejaron, pero todo lo contrario. Alguna parte vamos a leer aquí. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de él, que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú eres un siervo de este pueblo, eres bueno, tienes buenas palabras con ellos, entonces los tratas bien. Estoy parafraseando. Entonces ellos van a estar contentos contigo y van a hacer todo lo que tú quieras. Te van a servir, dice la palabra, ¿ya? Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban con él. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? Los jóvenes le dijeron que dijera esto. Entonces Roboam se enfrentó al pueblo, siguió los consejos de los jóvenes y les dijo esto al pueblo: mi padre
agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Lindos los consejos. Lindos los consejos. Los ancianos que eran sabios, tienes que tratar bien a tu pueblo. Y lo otro, no, tenías que hacerlo zumbar. ¿Qué pasó? Los consejos de los sabios no fueron tomados en cuenta. ¿Qué pasó? El reino se dividió. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un reino se divide? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Iglesia, tenemos que tratarnos bien. Tenemos que amarnos. Tenemos que aceptarnos. Tenemos que ser aconsejados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque la división de este pueblo, o cualquier división que haya en cualquier iglesia, por malos consejos, nos van a destruir. ¿Qué pasó con Israel? Se dividió, ¿no es cierto?, en Judá, Israel, y de ahí vino la hecatombe. Y pasaron miles de años, pasaron las de Kiko y Caco, y fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra. Dejaron de ser el pueblo de Dios. ¿Quiere usted dejar de ser, que la iglesia deje de ser aquí en Cuatro Álamos? No, nadie quiere eso. Por eso tratémonos bien. En el año 1945, 44 o 45, recién la Organización Mundial de las Naciones Unidas, permitió que Israel se formara como país de nuevo. ¿Cuántos años pasaron? 1900 y tanto, no contando el Antiguo Testamento, casi 2000 años que dejaron de ser nación. Eso es lo grave, por aceptar consejos que no vienen de quién debería venir. En la iglesia de Jesús, Dios quiere que haya este principio. Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió Pedro: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Debemos apacentarnos. Yo debo apacentarla a ella, a ella, a ella, a él, a él, a él. Debemos apacentarnos, debemos tratarnos bien. Yo debo tratar bien a mi pastora, a mi pastor, a mis hermanos. Los debo tratar muy bien. Eso es lo que Dios quiere, que nos apacentemos. La amabilidad abre puertas, la rudeza la cierra. Siempre acá hablamos de un proverbio, ¿no es cierto? La ira se combate con... Hay un proverbio que dice, ¿no es cierto? Amén, amén, amén. Resumen, un pequeño resumen de lo que hemos leído. Consejo de la serpiente, consejo que le dio a Eva, el consejo de Sara, el consejo de los jóvenes que le dieron consejo al rey, empeoraron completamente la situación de estas personas. Y de pasadita, hablando de nosotros. Pero también
también existe el autoconsejo. ¿No es cierto? ¿Usted se aconseja a sí misma? Ah, y yo voy a hacer acá, voy a hacer allá. Es también, porque a veces uno requiere que alguien le diga. A veces uno ya ha pensado y ha dicho, ya voy a tomar esta decisión, pero voy a preguntarle para que me ayuden a tomar la decisión, ¿ya? Entonces vamos a pensar que esa persona actuó, se aconsejó por sí misma. Tenemos varios ejemplos bíblicos de personas que se aconsejaron a sí mismas. Está lleno la escritura, en nuestra vida está llena, ¿no es cierto? Ananías y Zafira dijeron, vamos a pasar piola, vamos a vender esta propiedad y vamos a ir a los pies de los apóstoles y les vamos a decir, hemos vendido la propiedad y el dinero de la propiedad está a los pies tuyos, Pedro. ¿Y de dónde adquirieron el consejo de quedarse con un resto? ¿De quedarse con parte de la propiedad? ¿Quién lo aconsejó? Ellos se aconsejaron, pero tú sabes que detrás de ellos, ¿quién es? ¿Quién está? El espíritu de este mundo, ¿no es cierto? Y ese consejito, ¿qué les costó a Ananías y Zafira? ¿Qué les costó? Les costó su propia vida. Pagaron ese mal consejo o mal consejo con sus propias vidas. Judas dijo, aquí está la papa, ¿no es cierto? Yo quiero luchar contra los romanos. Estos me tienen hasta aquí, los odio. Entonces necesito plata. Y pensó, ¿de dónde saco plata? Voy a ir al Sanedrín y les voy a decir que les puedo entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Entonces voy a tener dinero para guerrear contra los romanos, ¿no es cierto? Y vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la consecuencia de esa traición? Su muerte atroz. Una muerte atroz. Gloria al Señor. Podríamos pensar en el joven rico, podríamos pensar en varios ejemplos más, pero vamos a llegar a una conclusión. Hemos visto someramente lo importante que son los consejos. Hay consejos buenos y consejos malos. En general podríamos decir que si tú prosperas, que si tú quieres prosperar, tú quieres desarrollarte, quieres crecer y quieres agradar a Dios, te tienes que hacer aconsejar por 3 tipos de consejos. 1, el consejo que nos da la palabra de Dios, ¿cierto? 2, de personas que te han demostrado que te aman de veras, pero tienen la sabiduría para aconsejarte en contra de sus propios sentimientos. Una mamá que ama a su hijo y su hijo necesita un consejo, y yo sé que ese hijo anhela tomar esa decisión, y la mamá, como ama a su hijo, está tentada a decirle sí, hazlo nomás, pero ella dice no, porque te va a hacer mal. Personas que te aman de veras, pasando por su propia sentimiento, ya sea madre, padre o alguna persona que nos ama, ¿no es cierto? Entonces ese consejo es seguro. Personas dispuestas o instituidas por Dios para aconsejarte, edificarte, enseñarte, cuidarte, iluminarte. Y esas son las autoridades de su iglesia, son sus autoridades. Cuando yo llegué a la iglesia no quiero decir una palabra, pero no sabía ni leer ni escribir en la cosa espiritual. Me lo pasaba pidiendo consejo, porque era normal y natural, ¿no es cierto? Pero Dios tiene personas instituidas para aconsejarnos, ¿sí o no?
no te vayas a encontrar no te vayas en contra de los consejos de tu mamá, de tu papá, ¿no es cierto? De tus pastores, de tus autoridades. La lógica de lo que hemos hablado no indica que locamente actuaría si me voy en contra de los sabios, porque si me voy en contra de los sabios, soy un verdadero necio. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Pero estamos en la casa de Dios, en su reino, y en su reino hay principios, y vamos a terminar con uno muy hermoso, porque Dios no apunta con el dedo, no condena. Dios, que dice cuando el pábilo está humeando, no apaga pábilo que humea, ¿cierto? Nos da aliento de nuevo. Si hemos caído en esta situación, te sugiero leer la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se aconsejó a sí mismo, ¿no es cierto? Quería ser reconocido, quería pasarlo bien, quería tener hartos amigos, quería darle rienda suelta a todos sus deseos que anidaban en su corazón y que no había podido hacerlo, ¿no es cierto? Y se fue y malgastó su vida, porque dice herencia, pero malgastó su vida entera, su cuerpo físico, su mente, su corazón, el dinero, todo lo malgastó, ¿no es cierto? Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Vaya, ¿no es cierto? Y dígale: Señor, dame una segunda oportunidad. Amén.